crítica es una condición no drenada. Es una condición no drenada. Y por lo tanto, en una condición no drenada se trabaja con esfuerzos totales. ¿Ya? Cuando se tiene suelos finos, la condición crítica es la condición no drenada, es decir, a un tiempo, a un plazo corto de tiempo. ¿Ya? Porque, aquí hemos explicado eso, porque al suelo no le da tiempo de reordenarse, el agua asume toda esa presión y, y se generan esfuerzos totales, es decir, que trabaja con la cohesión no drenada, ángulo fricción drenada, y a largo plazo esta condición se vuelve en una condición drenada. Y esta condición no es crítica, es de mejores condiciones. Entonces la condición crítica es a corto plazo. Ese es el término, a corto plazo. Es así que en esas condiciones, comparado con suelos granulares, la condición que se da es una condición corto plazo o a largo plazo. Ya la situación es drenada. Por lo tanto, los esfuerzos son efectivos. Es así que esto condiciona a que esta ecuación cambie para ambas situaciones. ¿Ya? Para suelos finos en condiciones drenadas, los esfuerzos que se tienen son esfuerzos totales. Por lo tanto, este término está bien calculado, está bien escrito como un esfuerzo total. Aquí la cohesión que se utiliza es la cohesión no drenada. Los factores NC, NQ, N gamma son los que se utilizan para el ángulo de fricción igual a 0. ¿Ya? Y cuando el ángulo efector N gamma es 0. ¿Ya? Y eso podemos verlo en el texto viendo los factores NC, NQ, N gamma para el ángulo de fricción 0 es 5.7 NC, NQ es 1, N gamma 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí este término se simplifica. ¿Ya? Y el Q asterisco, ¿ya? Tiene que ser con esfuerzos totales, ¿ya? Es decir, el Q asterisco tiene que ser un cálculo de esfuerzo total. Es la presión, es el esfuerzo total al lado de la fundación a nivel de fundación, ¿ya? De tal manera que este resultado sea el esfuerzo total. A este paso le falta el paso de cálculo del Q asterisco efectivo, el Q último efectivo, que es el Q último de esfuerzo total que es calculado acá, menos la presión de poros en condiciones finales. Y a partir de ahí se continúa el cálculo. ¿Ya? En cambio, para suelos granulares, ya la condición es drenada, por lo tanto el resultado que trabaja es en esfuerzos efectivos y el resultado es el Q último efectivo porque se usa acá la cohesión efectiva, el ángulo de fricción efectivo para los factores NC, NQ y N gamma. El Q asterisco es el que se utiliza el Q asterisco efectivo
es decir, que es el Q asterisco menos, en este caso, la presión de poros en condiciones finales, y aquí, porque es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación, y obviamente es en condiciones finales porque debe existir la fundación. Y acá existe una corrección al peso en función del nivel freático. ¿Ya? Donde existen tres posibilidades. Donde se utilice el peso sumergido, se utilice el peso seco o se utilice el peso ponderado. Para que todos estos esfuerzos que se tomen en cuenta sean esfuerzos efectivos y el resultado sea el Q último efectivo. Y a partir de aquí realizar el cálculo. Este Q último efectivo ya toma en cuenta la posición del nivel freático. En este término toma en cuenta la posición del nivel freático en la cohesión no drenada, toma en cuenta la posición del nivel freático en condiciones finales en el término del peso. ¿Ya? Hay tres situaciones. Ya vamos a aprovechar la gráfica que tenía acá. Esta. ¿No? Cuando el nivel de fundación está entre 0 y el nivel de fundación, el peso que se tiene que utilizar es el peso sumergido, es el peso saturado menos el peso del agua. Cuando el nivel de fundación está más profundo que el nivel de fundación más el ancho B, el nivel freático final está más profundo que el nivel de fundación más el ancho B, se tiene que utilizar el peso seco. Cuando se encuentra entre esas dos profundidades, entre el nivel de fundación y el nivel de fundación más el ancho B, se tiene que utilizar una ecuación ponderada que es esta. ¿Ya? Esto lo han visto con el auxiliar. Hemos hablado el día de ayer un rato, que en el texto está mal escrito. Aquí está. Este más no es más, es menos. Y ya está. ¿Listo? Aquí quedaríamos. Voy a ir a la universidad y nos vemos 8:15. Gracias. De este término, se continúa con el cálculo de la carga última o la carga segura, que es la carga última efectiva entre un factor de seguridad adecuado, y esa carga segura es valorada en asentamientos. Si estos asentamientos son menores a los asentamientos tolerables, entonces la carga segura se vuelve la capacidad admisible. Si no, hay que buscar
un valor menor a esa capacidad segura hasta que produzca un asentamiento menor al tolerable. Y de esa manera, definir la capacidad admisible del suelo. Y entonces, cuando se trabaja con arcillas, existe este procedimiento adicional, porque estamos trabajando con esfuerzos efectivos para el cálculo de la carga neta, la carga última neta, ¿no? Sí, hay una pregunta acá. Rafael Cardoso. Ingeniero. Sí. Perdón. ¿Cuál es la pregunta? Ningún ingeniero, sin quererlo, presioné el botón. Ya, había otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, te escuchamos. En este caso en que cuando es, digamos, un suelo fino, ese último término que está con más un medio. Y aquí hay que recordar lo que es Mohr Coulomb. No sé si lo puse aquí. No, pero aquí lo dibujaremos. Ya, en Mohr Coulomb, cuando representamos esta condición de esfuerzos y la resistencia al corte, en condición no drenada, ¿ya? El plano de falla que representa Mohr Coulomb en arcillas es esta: cohesión no drenada, ángulo de fricción cero. Y el ángulo de fricción cero implica un n gamma cero en todos los métodos que vamos a ver. Por lo tanto, el último término se vuelve cero. ¿Ya? Y esto tiene una explicación. La explicación es que como a un principio el suelo arcilloso no puede acomodarse porque está ahí, porque dentro de las partículas hay partículas de agua, partículas de aire que inmediatamente asumen el incremento de esfuerzos y se presionan, hay un exceso de presión de poros, ya, hay un exceso de presión de poros. El suelo, o sea, el material sólido, no interviene en el soporte de esa carga a corto plazo. A largo plazo, esa condición cambia porque ya el agua o los vacíos ya se despresurizan, ¿no? Ya el agua empieza a salir y empieza a dar espacio a las partículas de los sólidos a acomodarse y ya se estructura un esqueleto sólido para soportar la carga. Pero ese proceso es un proceso a largo plazo. Y en ese proceso se produce lo que es la consolidación, el asentamiento por consolidación, pero también hay una transferencia de carga entre el incremento de presión de poros y el soporte de los sólidos. Y a largo plazo, las condiciones cambian a una condición drenada y aquí se produce el plano de falla en Mohr Coulomb representado por un ángulo de fricción drenado y una cohesión drenada. Entonces, ¿por qué el n gamma es cero? Porque a un principio las partículas del suelo, el peso del suelo, no entra a lo que es el soporte de la carga, sino más bien que al final, en la condición drenada, las partículas sólidas de la arcilla ya están soportando netamente la carga. Entonces, en una condición drenada, con un ángulo de fricción, pues tendrá su aporte a la capacidad. Entre estas dos condiciones, la más crítica es la condición no drenada, es decir, con el menor valor de capacidad es a corto plazo. Por eso es que se verifica la capacidad última en esta condición.
podemos hacer el ejercicio de verificar cuánto resistiría la arcilla en una condición drenada, si es que tuviéramos sus parámetros drenados. Y vamos a ver que comparando estas dos, esta es mucho mayor que esta. Porque aquí toma en cuenta el aporte de la masa de las partículas sólidas. Es decir, el tercer término. La cohesión, si bien es menor a la cohesión no drenada, pero también es aportado por el ángulo de fricción. ¿Ya? Y todos los factores son mayores con un ángulo de fricción mayor a 0. Esa sería la explicación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, para suelos granulares, tanto a largo o corto plazo, la condición es la misma. La condición es drenada. La condición es drenada. Por lo tanto, en todo momento se trabajan con esfuerzos efectivos. El agua fluye con bastante rapidez dentro del suelo y permite el acomodo rápido de las partículas sólidas para soportar cualquier incremento de carga. Es así que la ecuación general para suelos granulares o una condición drenada resulta en tomar en cuenta todos los esfuerzos efectivos. La cohesión efectiva, el ángulo de fricción efectivo, el Q asterisco efectivo, que implica calcular el esfuerzo total al lado de la fundación, a nivel de fundación, y restarle la presión de poros en condiciones finales, porque esta forma se convierte el Q asterisco efectivo, es un esfuerzo efectivo, para que sea coherente con la ecuación de sumar esfuerzos efectivos con esfuerzos efectivos con esfuerzos efectivos y tener el resultado un esfuerzo efectivo. El NQ toma en cuenta el ángulo de fricción efectivo y el tercer componente toma en cuenta el ángulo de fricción efectivo para el N gamma y una corrección por el peso que toma en cuenta la posición del nivel freático. Esta corrección por el peso puede tomar 3 casos, ¿ya? Vean acá el primer caso en el cual el nivel freático en condiciones finales está en sí. ¿Pueden tomar la palabra? ¿Hay alguna duda? Ya. Continuaremos. Esta posición, este primer caso, que es que el nivel de fundación, el nivel freático en condiciones finales, está por encima del nivel de fundación. ¿Esto qué implica? Implica que el suelo por debajo de la fundación está completamente saturado. ¿Ya? Está completamente saturado. Y el plano de falla que se forma, el plano de falla que se formaría para que falle, ¿ya? Todo el suelo que implica este movimiento está siempre completamente saturado. Por lo tanto, aquí en la ecuación, el peso que se toma en cuenta en la ecuación es el peso saturado menos el peso del agua.
tercera condición es cuando el nivel freático en condiciones finales está por debajo del nivel de fundación más el ancho B. Aquí vamos a corregir, ese término es DF, el nivel de fundación. Aquí sería el nivel de fundación más el ancho B. Y vean que cuando esta fundación falla, ya, o sea, una falla general, que es el caso que estamos considerando, el suelo presenta en todo momento un peso seco. ¿No? Entonces, estos dos extremos son claramente demostrables tomando en cuenta la posición del nivel freático. ¿Ya? Aquí se asume que el plano de falla ocurre con un círculo de ancho B, ¿no? Por eso es que se toma en cuenta el nivel de fundación más el ancho B como un nivel de referencia para determinar si es un peso sumergido o es un peso seco. Y aquí existe el caso intermedio en el cual el nivel de fundación está en medio de estas dos profundidades. ¿Ya? Y acá se tiene un caso intermedio, ¿ya? Para tomar en cuenta la falla que produce este suelo, la falla que se produce debajo de la fundación, está influenciado por dos zonas, una zona seca y una zona saturada. Entonces, aquí en la ecuación hay que definir un peso representativo a esta condición. Y ese peso representativo es tomado en cuenta como el peso ponderado, que es el peso saturado más siendo coherentes con esta ecuación, la posición del nivel freático en condiciones finales menos el nivel de fundación entre el ancho B multiplicado por el gamma saturado menos el gamma sumergido. A ver. Sí, aquí está. Creo que lo he escrito mal. Sí. Este no es el gamma saturado. Este es el gamma sumergido. Sí, esta es la condición. No, y este es el gamma seco. Sí, es el gamma seco. Ya, este es el gamma ponderado, o sea, el peso que representa a esta condición, si bien hay dos pesos, es un gamma ponderado, ¿ya? Es un gamma promedio. Es un peso que representa a esta condición de dos pesos, ¿ya? Y es un peso que es el peso sumergido, que es el peso saturado menos el peso del agua, más la profundidad o el espesor del peso seco, que sería el nivel de condición
nivel freático en condiciones finales menos el nivel de fundación, entre el ancho B multiplicado por el peso seco menos el peso sumergido. ¿Ya? Entonces, aquí la ecuación, el resultado es un esfuerzo efectivo, que es el Q último efectivo, en condiciones drenadas, y este paso es este, ¿no? Ya se obtiene este valor en el cual se calcula la carga última neta, se divide entre un factor de seguridad y esta asentamientos que si son menores al tolerable, entonces es el Q admisible, y si no, se elige una carga segura neta acorde a una carga segura neta menor que dé un asentamiento total menor al tolerable para definir la capacidad admisible del suelo. ¿Se entiende? Entonces, Terzaghi ya pudo complementar el estudio en cuenta la forma y la profundidad de la fundación y las condiciones del terreno en función del nivel freático y el tipo de suelo. Es así que a partir de ahí se toman en cuenta otros trabajos, el trabajo de Skempton, ¿no? Que toma en cuenta las profundidades. Ya este Skempton no lo vamos a ver mucho, ¿ya? Solamente que ha sido el trabajo que ha tomado en cuenta los valores de NC para una fundación en particular. Pero los siguientes trabajos son modificaciones al trabajo de Terzaghi, tomando en cuenta otras características. Por ejemplo, Meyerhoff propuso la ecuación de capacidad portante similar a la de Terzaghi y las diferencias básicas en ambas son las siguientes. Meyerhoff toma en cuenta la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata. Asume que la superficie de falla se extiende hasta la superficie del terreno y puede ser aplicada en fundaciones rocosas, tanto superficiales como profundas. ¿Cuál es el estudio de Meyerhoff? De Meyerhoff principalmente es que el nivel de fundación es mayor al ancho B. Ese es uno de sus criterios. Entonces es diferentes condiciones a las de Terzaghi. Además dice que el plano de falla por encima del nivel de fundación se extiende hasta la superficie y entra en el plano de resistencia al corte. Y esa es una gran diferencia con Terzaghi. Terzaghi asumía, despreciaba esta zona, que era la zona que estaba por encima del nivel de fundación en el plano de falla. Meyerhoff sí lo toma en cuenta. Entonces, el plano de falla llega hasta la superficie, hay un aporte de esta zona al plano de resistencia al corte, el nivel de fundación es mayor al ancho B, entonces, en esas condiciones, Meyerhoff hizo sus estudios y la ecuación general de Terzaghi se mantiene. La ecuación general de Terzaghi se mantiene. Los criterios de los suelos se mantienen. Para suelos finos hay que tomar esfuerzos totales, para suelos granulares esfuerzos efectivos. Esto se mantiene. ¿Qué es lo que cambia con Meyerhoff? Con Meyerhoff cambia los factores NC, NQ, N gamma y también cambia los factores de forma y profundidad.
que Meyerhoff hizo sus propios estudios para obtener sus propios factores, ¿ya? Aquí se puede ver, aquí está, los factores de Meyerhoff. En esta tabla, la tabla 3.4, que dice que para los factores de forma y profundidad de Meyerhoff se tienen que utilizar estas ecuaciones en función de Kp. ¿Ya? Este Kp no le vamos a dar un nombre todavía porque es un coeficiente de esfuerzo lateral, que eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Es tangente al cuadrado más 45 de 45 más el ángulo de fricción medios, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Aquí hay que tomar en cuenta, tener el cuidado, ya hay que tener el cuidado de que este ángulo de fricción debe ser ingresados en grados. 30 grados, 20 grados, 28 grados. Y el cálculo de la tangente tiene que ser realizado en gradianes, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que tomar aquí en grados, ¿ya? 90 grados, coseno de 90 grados, no, en de gradianes, 90 grados, estos. La calculadora en el cual el cálculo tiene que ser en de gradianes. ¿Cómo se verifica que su calculadora esté en esa configuración? Ya vamos a decir, vamos a recordar trigonometría, tangente de 45 grados es 1, ya, el seno de 90 grados debe ser 1, el coseno de 90 grados debe ser 0, ¿ya? Entonces, cuando la calculadora hace estos cálculos de esta manera, es que están en degradianes, lo cual está bien para calcular este término. Digamos, para el ángulo de fricción de 30 grados, ¿ya? 30 grados entre 2 es 15, más 45 es 60. Para el ángulo de fricción de 30 grados, el Kp sería la tangente de esto, tangente de 60, y esto elevado al cuadrado. 3. Con el ángulo de fricción de 30 grados, este valor debe ser 3. Kp debe ser 3. ¿Ya? Si ustedes están en otra configuración, vean que el resultado es muy diferente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en configurar este cálculo. Ya aquí el ángulo, el cálculo de tangente es con degradianes. ¿Cómo se verifica eso? El coseno de 90 es 0. El seno de 90 es 1. Y están en la configuración correcta. Y con este cálculo adicional se calcula los factores de forma y los factores de, los factores de forma, SC, SQ, S gamma. SC, SQ, S gamma. En función del ancho B y del largo L. SC para cualquier ángulo de fricción, SQ, S gamma para ángulos de fricción mayores a 10. Para cualquier ángulo de fricción. ¿Ya? A falta de una ecuación alternativa, se utiliza esta ecuación. ¿Ya? Solamente para el ángulo de fricción igual a 0, SQ y S gamma es 1. ¿Ya? Solamente para el ángulo de fricción 0, SQ y S gamma es 1. Para cualquier ángulo de fricción, incluido el 0,
es esta ecuación para el SC. Pero SQ, S gamma, tiene esta condicionante. Los factores de forma tienen estas ecuaciones que son parecidas a estas, solamente que raíz cuadrada del KP. Y la misma condición. Para el ángulo de fricción 0, de Q y de gamma es 1. Y vean que todos los factores NC, NQ, N gamma para Meyerhof, SC, SQ, S gamma, DC, DQ, D gamma, con toda esa información se complementa la ecuación y uno puede calcular la capacidad de apoyo por Meyerhof. Hansen hace sus propias investigaciones, tanto Hansen y Bessick hacen sus propias investigaciones, y es una extensión realizada por Meyerhof, siendo la principal diferencia con las ecuaciones anteriores que Hansen toma en cuenta el factor BI, que considera el efecto de una posible inclinación. También toma en cuenta el factor Hey, que considera el caso de una fundación que está siendo soportada en una superficie de talud. Y al igual que Meyerhof, la ecuación de Hansen puede ser utilizada tanto en fundaciones superficiales como profundas, ya que incluye el factor de profundidad. Es decir, que DF es mayor al ancho B. Ahora, ¿qué son estos otros factores? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero la ecuación general de Hansen tiene sus propios factores de profundidad, pero Hansen toma en cuenta el factor K, ¿ya? Un factor K que es el nivel de fundación entre el ancho B cuando el nivel de fundación entre el ancho B es menor o igual a 1, y cuando el nivel de fundación del ancho B es mayor a 1, este K, que tiene que ser calculado en radianes, es tangente a la menos 1 del nivel de fundación entre el ancho B. ¿Ya? Y aquí hay que configurar en radianes, digamos, el nivel de fundación 5 metros dividido entre el ancho B, que es 3, tangente a la menos 1. Aquí está, tangente a la menos 1. Vamos a calcular de acá. Si es 5 entre 3, tangente a la menos 1 de este valor, esto tiene que ser en radianes, ¿no? Este cálculo del K en radianes. Y este K se utiliza en estas ecuaciones, en el DC, DQ, D gamma es 1, SC, SQ, S gamma, no entra acá, pero tiene estas ecuaciones. Y cuando el ángulo de fricción es 0, SC tiene este valor, DC tiene este valor. Aquí indica que los factores con estrella son usados para la condición del ángulo de fricción igual a 0. Bessick es muy parecido a Hansen, ya tiene las mismas ecuaciones, solamente que aquí cambia, hay un error aquí. SQ tiene otro valor, ya que lo voy a verificar. Uno de esos es tangente y el otro es sen. No recuerdo cuál es cuál, pero hay ese error. Sin embargo, lo voy a verificar más adelante, ¿ya? Finalmente, los factores NC, NQ, N gamma para los métodos Hansen, Meyerhof y Bessick se presentan en la tabla 3.7 en función del ángulo de fricción. NC es este valor, NQ es este valor, N gamma es tomado en cuenta con el método de Hansen en esta ecuación. N gamma de Meyerhof es utilizado en esta ecuación, N gamma de Bessick es utilizado en esta ecuación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta del ejemplo 3.1, donde se presentan estos métodos? Se presenta el cálculo de Meyerhof, Hansen y Bessick. Sí, que en este caso, ya en la vida profesional, ¿cuál tomaríamos, digamos? ¿Cuál, o se puede tomar cualquiera?
Ya. Para eso está el punto 3.7 que dice el criterio de elección. ¿Ya? Ya, el criterio de elección. Utilizar. Una buena elección de un valor adecuado para la capacidad del suelo sería realizada en función de los ensayos en fundaciones construidas a escala real. Sin embargo, esto es muy complicado de acuerdo al alto costo de inversión y también a la disponibilidad de equipo necesario. Entonces, a lo largo del tiempo, ha habido estudios en el cual han comparado métodos de cálculo, ¿ya? Y al final, Bowles recomienda el siguiente criterio. Terzaghi, utilizar Terzaghi, la ecuación de Terzaghi, en suelos muy cohesivos, donde el nivel de fundación entre el ancho B sea menor o igual a 1. Sobre todo cuando se requiere una estimación rápida de la capacidad última, no debe ser utilizados en casos donde presenten fundaciones sometidas a momentos o fuerzas horizontales o para zapatas fundadas en bases inclinadas o superficie de talud. Es decir, Terzaghi, utilizar en fundaciones sencillas en suelos cohesivos donde el nivel de fundación sea menor al ancho B. Donde no sea una superficie horizontal sin complicaciones. Que no tenga momentos, que no tengan fuerzas horizontales, que no estén cerca de un talud, que no estén inclinadas, que sea una fundación sencilla, ¿ya? Una fundación en esta condición, ¿no? Totalmente horizontal, que el suelo sea totalmente horizontal, que solamente soporte cargas verticales y que el suelo sea arcilloso. En esta situación se recomienda utilizar la ecuación de Terzaghi. Hansen, Meyerhoff y Basic puede ser utilizado en cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Es decir, puede ser esta misma condición que Terzaghi, pueden ser utilizadas Hansen, Meyerhoff y Basic, pueden ser fundaciones sometidas a momentos, fundaciones sometidas a fuerzas horizontales, con bases inclinadas, con superficies de talud, Hansen, Meyerhoff y Basic. En especial, utilizar Hansen y Basic cuando la fundación esté en una base inclinada o en la superficie de talud o cuando el nivel de fundación entre el ancho B sea mayor a 1. Entonces, principalmente Hansen y Basic para los casos especiales. Uno puede calcular para una situación tanto Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Basic, ¿ya? Y tomar un criterio redundante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en este caso, que es una comparación de capacidades de apoyo obtenido por los métodos semiempíricos, en un caso particular, ¿ya? En el caso número 1, o con el ensayo número 1, vean que Terzaghi sale 9.4, Meyerhoff 8.2, Hansen 7.2 y Basic 8.1, ¿ya? Entonces aquí uno, con esos valores, debe tomar un criterio, ¿ya? Un criterio ingenieril. ¿Qué valor asumir? Ya tenemos valores de 9.4 hasta 7.2. El criterio de tomar el promedio, en este caso, no es un buen criterio, porque hay un método que dice que la capacidad es de 7.2, en este caso 7.2 kilogramos centímetro cuadrado. Dependiendo de la importancia de la estructura y de dónde se ha obtenido estos datos, uno puede asumir el siguiente criterio. De los métodos que se ha calculado,
asumir el menor valor, ¿ya? El menor valor. Esto va a garantizar que estemos siempre del lado de la seguridad, en cualquier situación. Puede que el suelo resista más, es cierto, pero ustedes están del lado de la seguridad. Y una vez construido, la estructura va a estar segura porque ustedes están tomando el menor valor. Otro criterio es que si los valores calculados, bueno, aquí se toma el menor porque yo he visto que, el criterio que yo estoy asumiendo es que el valor máximo es bastante elevado. 9.4 con respecto a 7.2 es más o menos un 20% más elevado, ¿ya? Entonces aquí hay una gran diferencia y entre tomar el promedio que sería 8 o 7 el menor o 9 el mayor, prefiero quedarme con 7 para estar siempre del lado de la seguridad. En cambio, hay otras situaciones, por ejemplo esta, en el cual Terzaghi es 2.9, Meyerhoff es 3, Hansen es 3.1 y Bessig es 3.2. ¿Ya? Esta situación. Aquí el valor máximo es 3.2, el valor promedio es 3.05 y el valor mínimo es 2.9. ¿Ya? Entre tomar el mayor, el tomar el promedio o tomar el mínimo es el mismo valor, es 3. ¿Ya? Entonces aquí el criterio sería tomar el promedio, 3, o tomar el mínimo, 2.9, que igual es como 3, ¿ya? Entonces aquí el criterio es, acorde a los resultados de Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Bessig, asumir el promedio, ¿ya? Y así podemos ver cada caso, pero siempre del lado de la seguridad. ¿Cuál sería el criterio erróneo? El criterio erróneo sería calcular solamente por un método, y quedarnos con ese. Digamos, hemos calculado con Terzaghi 9.4. Ya utilizo solamente 9.4. ¿Estaría bien? Yo creo que estaría incompleto. ¿Por qué? Porque los otros métodos tienen otros criterios y ciertamente salen valores menores y nos da la sensación de que este suelo en alguna situación puede resistir menos y no estaríamos viendo eso. Imagínense si tuvieran mala suerte y ustedes calculan todo con este valor, diseñan la fundación con ese valor y el suelo realmente tiene un valor menor o está familiarizado más con otros métodos y falla, ya, y falla. Este valor máximo no estaría del lado de la seguridad. Ese sería el criterio ingeniería, ¿ya? De tomar siempre un valor redundante que nos permite estar siempre del lado de la seguridad. Para eso se recomienda siempre realizar los 4 métodos y tener un valor, 1, el promedio si es que los valores son cercanos, 2, el valor mínimo si es que los valores están muy lejanos, y además también hacer un análisis de por qué hay una gran diferencia entre los métodos, ¿no? Para un caso particular. Y si es que realmente no ha habido algún error en el cálculo, ¿no? Y tomar un valor redundante que nos permita tener un diseño seguro, siempre del lado de la seguridad, en cuanto a la capacidad del suelo, ¿ya? Esa sería mi respuesta. Luego aquí hay otra pregunta que dice, si tuviéramos un ángulo de fricción intermedio entre los valores, ¿deberíamos interpolar? Sí, es un buen criterio
Interpolar. Porque la tabla tiene ángulos de fricciones de 5 en 5, si mal no recuerdo. Bueno, el del DAS es completo hasta el ángulo de fricción 50. Aquí es, sí, de 5 en 5. A partir de 25 hay unos valores, sí. Sí, lo recomendable es interpolar. Ahora, pregunta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ejemplo 3.1? Vean que para cada ecuación, ya, se tiene un procedimiento, ¿no? Yo esperaría este orden, ¿no? O como lo auxiliar paso por paso, ¿no? Ecuación, reemplazo, resultado, ordenado, ¿no? De dónde sale cada cosa. Ya. Entonces, lo que nos toca ver ahora son los casos especiales. Hay 3 casos especiales: corrección por inclinación, corrección por excentricidad de la carga y corrección por inclinación de la fundación y corrección por cercanía a un talud, ¿ya? Y todas estas ecuaciones se trabajan con Hansen y Bessick. Los trabajos de Hansen y Bessick fueron desarrollados con los trabajos, con los casos especiales, y la ecuación general, ya vamos a comparar la ecuación general, se ve modificada de esta manera. ¿Ya? Se agregan factores a los 3 componentes. Factores de inclinación, factores de inclinación de la fundación, factores de inclinación del talud. ¿Ya? Inclinación del terreno y de la fundación. ¿Ya? Entonces, estos casos especiales aumentan factores. Si el caso es sencillo, todos estos factores tienen el valor de 1 y se queda con la ecuación general, ¿no? Pero vamos a ver cómo se va afectando con respecto a las correcciones por inclinación. En las correcciones por inclinación se aumenta el factor de inclinación IC, ¿ya? IC y Q y gamma. Para Meyerhof, ¿ya? Aquí está mal. Aquí está mal esta ecuación, que debe ser carga inclinada, que debe ser CNC, SC, DC, IC, Q asterisco NQ, SQ, DQ, IQ, más un medio de gamma, B, N gamma, I gamma, S gamma, D gamma, I gamma, ¿no? Entonces se le debe aumentar el factor de inclinación, ¿ya? Y el factor de inclinación tiene estas ecuaciones para Meyerhof, en el cual es 1 para el ángulo de fricción para el I gamma, para IC e IQ para ángulos de fricción mayores a 0, es el ángulo de fricción entre 90
1 menos eso al cuadrado para IC y Q para ángulos de fricción mayores a 0, para ángulo de fricción igual a 0, este tita, ya, aquí, este ángulo tita es la inclinación de la carga inclinada, ¿ya? De la carga inclinada. Entonces aquí estamos tomando en cuenta que la carga que le llega a la fundación está inclinada. Y esta carga tiene un ángulo con respecto a la vertical que es denominado tita. ¿Ya? Tita. Es este tita. ¿Ya? Es este tita. Aquí entra en esta ecuación. Ese ángulo entre 90. Ahora el I gamma puede tomar estos tres valores. Para el ángulo de fricción 0 es 1. I gamma es 0 cuando el ángulo tita es mayor al ángulo de fricción del suelo. Y I gamma es este valor cuando tita es menor al ángulo de fricción. A este valor. Cuando es mayor a este ángulo de fricción. ¿No? Entonces, de tal manera que para Meyerhof, la ecuación general, o sea, la ecuación general, se le aumenta los factores de inclinación IC, inclinación Q, inclinación gamma, acorde a estas ecuaciones. ¿Ya? Hansen, para Hansen, la carga inclinada, toma esta ecuación, vean que esta ecuación sí está bien escrita, es CNCSC de C, IC, más Q asterisco NQ, SQ, DQ, IQ, más un medio de gamma, ancho B, N gamma, S gamma, D gamma, I gamma, ¿ya? Y acá Hansen presenta estas ecuaciones para Hansen. Para Hansen hay que tomar en cuenta la componente horizontal y la componente vertical de la carga inclinada, ¿ya? Donde H es la componente horizontal y B es la componente vertical. Ahora, H tiene un subíndice I que puede ser H en el lado B, en el ancho B, o H en el lado largo. Entonces puede haber una carga inclinada biaxial en dos ejes, ¿no? Por eso es el subíndice I. Aquí se toma en cuenta el área de la fundación, como el ancho B por el lado largo, por el lado L, la cohesión de adherencia, ya que es la cohesión que existe entre la rugosidad de la base de la fundación y el suelo, que puede ser un criterio utilizado como más abajito está, como la adhesión de la base, que es igual a 0,6 a 1 de la cohesión de la base, ya un valor entre 0,6 a 1 de la cohesión. Luego está esos valores y los valores alfa 1 y alfa 2 que están en este rango. ¿Ya? De aquí se toma en cuenta IC, IQ y gamma para la ecuación general de Hansen. Y este IC asterisco es cuando el ángulo de fricción es 0, es decir, condiciones no drenadas. Para las demás situaciones se tiene estas ecuaciones.
¿Ya? ¿Qué dice el texto? Dice, se debe apuntar que que Hansen no dio un cálculo para el ICE cuando se trabaja en condiciones de nada. La ecuación de la tabla 3.9 es de Hansen del 61. Esta ecuación también fue usada por Terzai. Los valores exponenciales alfa 1 y alfa 2 a ser utilizados deben encontrarse en un rango de 2 a 5. El último valor propuesto por Hansen fue de 5, sin embargo, a finales del 50 el mismo autor había sugerido un alfa igual a 2, y en el transcurso del periodo del tiempo, Bessig concluyó que el valor exponente debería estar relacionado de algún modo a la razón de L sobre B y propuso ciertos valores, y estas limitaciones propuestas de Bessig dieron lugar a un nuevo rango en el cual IC debería estar entre 2 y 5 y IQ entre 3 y 5. A partir de estas consideraciones, Bowles afirma que el exponente de Hansen 5 es muy grande. En su lugar, debería ser empleado valores menos conservadores, tales como valores de 2 a 3 para alfa 1, aconsejándose un valor promedio de 2.5, mientras que alfa 2 se recomienda usar un valor entre 3 y 4, aconsejándose un valor de 3.5. Entonces, el criterio de seleccionar alfa 1 es que se recomienda un valor de 2.5 y alfa 2 un valor de 3.5. ¿Ya? Estos valores que pueden ser aconsejables en valores entre 2 y 3 y valores entre 3 y 4. Recomendable y no irse a los extremos de 5. Luego, para la determinación del factor de inclinación, la ecuación de Hansen toma en cuenta el componente horizontal de la carga H y el componente vertical B, que son perpendiculares y paralelas a la base respectivamente. Luego, el caso general de la carga inclinada se tiene usar HI como HB si la carga horizontal es paralela a B, o HI como HL si la carga horizontal es paralela a L, o ambos si existe una carga horizontal en ambas direcciones. Cuando H es paralelo a la dimensión B, HI es igual a HB, y para el caso de que HB sea 0, se tiene que todos los factores de inclinación del ancho B es igual a 1. Si la horizontal es en el lado L, se tiene la horizontal en L, y para el caso de que HL es igual a 0, se tiene que los factores de inclinación L son 1. Ya esto vamos a explicar en este paso, ¿ya? La variable CA es la adhesión de la base, que es igual a 0.6 más o 1 a la cohesión de la base, siendo recomendable 0.8, y se debe notar que la fuerza vertical no es la resultante R, sino es la combinación de la horizontal con la vertical, ¿ya? Entonces, se debe, cuando se tiene dos, en realidad aquí se pueden tener dos cálculos de capacidad última, ¿ya? Y eso es considerando una inclinación en el eje B y una inclinación en el eje L, ¿ya? Entonces, acá se calcula factores de inclinación que están con respecto a la horizontal en el eje B, y aquí están con respecto a la horizontal en el eje L. Si es que no existiera una horizontal en el largo L, entonces los factores de inclinación en el largo L son 1. Pero si no existiera una horizontal en el ancho B, los factores de inclinación en el lado B es 1. De tal manera que siempre se calcula dos cargas últimas, y la carga última menor entre estos dos es el que es el valor final, ¿ya? Además, cuando se calcula con cargas inclinadas, no se utilizan los valores tradicionales de factor de forma, sino se utilizan estos factores que toman en cuenta la inclinación.
Y aquí hay que tomar en cuenta los factores de carga cuando hay cargas inclinadas en el ancho B y cuando hay cargas inclinadas en el largo L, donde aquí en el ancho B las ecuaciones son B sobre L, B sobre L, B sobre L, y cuando la inclinación es el largo L es L sobre B, L sobre B, L sobre B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Basic tiene sus propias ecuaciones de inclinación que toma en cuenta el factor m. Ya vean que es muy parecido a la de Hansen. Lo único que varía, no, en realidad varía este factor en el cual toma el factor m, siendo m la relación entre las dimensiones de la fundación, ¿ya? Cuando hay una inclinación en el eje del ancho B, MB toma el valor de 2 más el ancho entre largo sobre 1 más el ancho entre largo, y cuando hay una inclinación en L, es esta ecuación. Pero si existe en ambos sentidos, la ecuación de M debe ser esta ecuación. ¿Ya? La raíz cuadrada de MB más ML al cuadrado. ¿Ya? Y utiliza estas ecuaciones en vez de alfa 1 y alfa 2. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Tomarnos un descanso. A las 9:45 volvemos para continuar con la clase. Gracias. B', de tal manera que se tenga estas ecuaciones. Como segunda opción, dice tomar en cuenta un factor de reducción. Meyerhoff, este factor de reducción para suelos cohesivos es 1 menos 2 veces la excentricidad entre el ancho B, y para suelos granulares 1 menos raíz cuadrada de la excentricidad del ancho B. Estos factores de reducción es multiplicado, o factor de excentricidad es multiplicado a la carga última calculada normalmente multiplicado por el factor de reducción de excentricidad. Entonces, esas son las ecuaciones para Meyerhoff. Para Hansen son un poco más complicadas y las correcciones se deben tomar en cuenta de la siguiente manera. Las dimensiones efectivas B', L' son utilizadas en la carga excéntrica y la carga inclinada, y esas dimensiones efectivas son utilizadas para el cálculo del factor de forma, pero no para el cálculo de factores de profundidad. Cuando solo existe excentricidad en el lado L, el valor de B' en el término de n gamma es igual al ancho B. Para el caso en el que no existe excentricidad, pero sí se presenta una fuerza inclinada, las dimensiones efectivas B' y L' son iguales a B y L respectivamente. Este caso de Hansen toma en cuenta tanto la excentricidad como la inclinación en un conjunto
como un solo conjunto. ¿Ya? Y las ecuaciones son estas, que toman en cuenta la excentricidad, que toman en cuenta B', L' en las ecuaciones de Hansen. Recuerden que en las ecuaciones de Hansen, cuando se tienen cargas inclinadas, hay dos términos, dos componentes de carga última que toman en cuenta la inclinación en B y la inclinación en L, pero también hay que tomar en cuenta la excentricidad en B y la excentricidad en L, tomando estos factores B', L' en sus componentes, ¿no? La ecuación básica de Hansen se mantiene. Lo propio para Basic. Basic hace sus correcciones para tomar en cuenta la excentricidad con cargas inclinadas, tomando en cuenta B', L' en sus ecuaciones. ¿Ya? Para eso se tiene el ejemplo 3.2, en el cual se presenta una carga inclinada excéntrica tomando en cuenta Meyerhof, Hansen y Basic. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Han llevado estos ejercicios con el auxiliar, con la auxiliar, y no hemos hecho todavía, ingeniero, con excentricidades. ya, seguramente el día de mañana. Ya me voy a revisar. Creo que hicieron el 3.1. Ya, el ejercicio del texto de ejercicio el 1 y el 2. Ya. Pero el día de mañana van a ser estos ejemplos. De todas maneras, no tienen que esperar a que el auxiliar haga. Ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Y si hay alguna duda, lo registran en el Excel de dudas, o si no, esperan la clase, el momento que diga dudas, lo aclaramos. ¿Ya? Hay otros métodos para determinar la capacidad de apoyo en cargas excéntricas. Estas se presentan como el método de Prakash y Saran del 71, Heiters y Anders del 85. ¿Ya? No vamos a revisar esto, vamos a pasarlo y nos quedamos con Meyerhof, Hansen y Basic para el caso de inclinadas excéntricas, en el cual la carga inclinada excéntrica implica que la fundación no va a transmitir una carga uniforme en el terreno, sino que va a transmitir una distribución de carga inclinada. Trapezoidal. Esta parte, ¿ya? Una carga vertical, ¿ya? Una carga vertical centrada transmite a la fundación una carga uniformemente distribuida. Pero una carga inclinada, una carga excéntrica, ¿ya? El cual transmite un momento a la fundación, establece una carga uniformemente distribuida, a lo largo de la fundación. En el caso de que solamente existiera excentricidad en el largo L, la carga distribuida sería de esta manera. En el largo L habría una carga mínima y una carga máxima, y a lo largo del ancho B sería una carga distribuida. En cambio, cuando existe una carga excéntrica en el ancho B, solamente en el ancho B, existe una carga mínima y una carga máxima en el ancho B y una carga uniforme en el largo L. Cuando existe excentricidad en ambos sentidos, la carga distribuida
tiene esta forma, tiene un trapezoide donde varía en función del ancho B, varía en función en el largo L, y se puede verificar, se debe verificar que la máxima presión que se transmita, que sería el Q máximo, el punto 1, sea menor a la carga admisible, ¿ya? Entonces, esta distribución de presiones tiene que ser verificado en un sentido de que las presiones que se transmitan al suelo sean todas positivas, sean todas a compresión. Y esto se verifica de esta manera, que la excentricidad en el ancho B multiplicado por 6 entre el ancho B más la excentricidad en el largo L multiplicado por 6 entre el largo L sea menor o igual a 1. ¿Ya? Esto garantiza que las presiones que se desarrollan en toda la fundación sean a compresión. ¿Ya? En el texto se menciona una verificación de esto siempre y cuando que la excentricidad no supera el ancho B sobre 6. ¿Ya? Y esto es porque si supera ese valor, la presión que se distribuye en todo el ancho B no sería positiva, o sea, no sería compresión, sino que sería compresión y tracción. Y el suelo no trabaja a esfuerzos de tracción. Ya es por eso que se verifica que la excentricidad sea menor al ancho B entre 6. ¿Qué pasa si tenemos esta situación? Pues hay que aumentar el ancho B. Hay que aumentar el ancho de la fundación de tal manera que se garantice que todas las presiones sean a compresión y que el suelo trabaje a compresión. ¿Ya? El ejemplo 3.3 presenta ejemplos en el cual se utilizan estos métodos que no los hemos visto, ¿no? El Anders. Finalmente el texto termina con la presentación de los casos más complicados, que es cuando la fundación está sobre una superficie inclinada y además está cerca de un talud. Un talud es definido como un material de suelo con una inclinación, ¿ya? O sea que no está horizontal. Y para esto se presentan las ecuaciones de Hansen, que adicional a los factores de forma, de profundidad y de inclinación, a la ecuación general le aumentan los factores del terreno, ground, ¿no? Del terreno, y de la base, de la inclinación de la base. Bien, ¿ya? Para cada uno de estos términos. Entonces, Hansen considera la inclinación de la fundación, el término mu, el ángulo mu, la inclinación de la base con respecto al talud de un ángulo beta que está por debajo de una inclinación del terreno por debajo de la horizontal, ¿ya? Y toma en cuenta estos factores para los factores de terreno GC, GQ, G gamma, BC, BQ, B gamma, tomando en cuenta mu y beta. Aquí se aclara que el ángulo debe ser en grados, en degradianes, por lo tanto el cálculo de tangente tiene que ser en degradianes. Acá también el ángulo. Y BASIC tiene sus propios factores. Aquí el ejemplo 3.4 se presenta un ejemplo tomando en cuenta esa situación. ¿Ya hasta aquí alguna pregunta?
Estos son los casos en los cuales tanto los métodos de Hansen, Meyerhoff, Besik, Terzaghi toman en cuenta dos situaciones claras. Que el suelo sea suelo fino o que el suelo sea granular. Totalmente granular o totalmente arcilloso. Sin embargo, en la realidad es muy común tener situaciones estratificadas, de tener suelos estratificados, donde el suelo no sea ni muy, o sea, que sea una intercalación de arenas y gravas, arcillas y arenas. Para eso son suelos estratificados. Entonces, ¿qué criterio adoptar para estas fundaciones? Cuando la fundación es emplazada en un suelo estratificado, se hace necesario el realizar ciertas modificaciones a los métodos generales de apoyo. Bowles, del 88, considera un suelo estratificado con un espesor de estrato D1, como la figura 332, considera el caso en el que el estrato superior D1 es menor a una profundidad H. En tal caso, la zona de falla se extiende al interior del estrato inferior. Ya hay diferentes consideraciones. Bowles considera tres casos generales emplazadas en suelos estratificados. La fundación emplazadas en arcillas estratificadas. Ya, la figura 3.32 son arcillas estratificadas. Son solamente estratos de arcillas donde se compara las cohesiones. Dentro del caso 1 hay el caso 1A, que dice que el estrato menos fuerte, el estrato superior es menos fuerte que el estrato inferior. El caso B es que el estrato superior más fuerte que el estrato inferior. El segundo caso es cuando la fundación es emplazada en suelos estratificados, para los cuales se consideran las mismas condiciones A y B del mismo modo, que los estratos superiores sean menos fuertes que los estratos inferiores y que los estratos superiores sean más fuertes que el estrato inferior. Y finalmente, una fundación emplazada sobre suelo estratificado de intercalación de arcillas y arena. La arena descansando sobre arcilla y la arcilla descansando sobre la arena. Vamos a ver cada uno de estos casos, cuáles son los criterios para tomar en cuenta. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos de obtención de la carga última, en cualquiera de los tres casos propuestos, se basan en modelos realizados por lo general considerando un ancho de fundación menor a 75 milímetros. Es decir, en ensayos de campo, en ensayos de laboratorio como donde se considera este ancho 75 milímetros, 7.5 centímetros. Entonces son trabajos en laboratorio a escala. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, siendo el primero propuesto aparentemente por Button, quien utilizó un arco circular para encontrar el valor mínimo aproximado, el cual fue encontrado como NNC igual a 5.5. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado en la computadora para 2 o 3 estratos de cohesión no drenada para los estratos. Notar que en la mayoría de los casos los métodos de círculo dan resultados razonablemente confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la resistencia, la razón de estas resistencias de los dos estratos superiores esté en el rango de 0.6 a 1.3. Cuando el valor de CR está muy alejado de este rango, existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos y uno podría obtener un valor de NC propuesto por Brown o Meyerhoff que se halla en modelos ensayados y es como si para CR menores a 1 utilizar los valores de NC según esta ecuación y para una fundación circular de diámetro igual a ancho B utilizar esta ecuación. Cuando CR es mayor a 7
Los factores hallados mediante estas ecuaciones se reducen en un 10%. Para valores de CR mayor a 1, se tienen estas ecuaciones. Para el caso de que CR sea mayor a 1 y se debe calcular tanto NI como N2I, mediante dos de las ecuaciones anteriores, dependiendo de la ecuación de estas, de la forma de la zapata, es decir, de una zapata continua o circular, y a continuación se establece un valor promedio de la siguiente manera. A través de las ecuaciones anteriores pueden obtenerse valores típicos de NC, y dichos valores representados en la tabla 3.2 debiendo ser los mismos utilizados con un factor NC de cualquiera de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo. Cuando el estrato superior es muy suave y el valor de la razón es muy pequeño, ¿ya? Aquí vamos a ejemplificar lo que menciono, ya que es un criterio general, ya que se tiene un suelo y si se tiene emplazado una fundación a un nivel de fundación, pero acá D1 es el estrato superior. Ya hay un estrato, aquí hay otro estrato, ya diferentes colores son diferentes estratos, ya. Ya es un suelo estratificado. Y el criterio general es que se considere, vean, a este nivel de fundación, y se considere este pequeño estrato como D1, ya la profundidad del primer estrato, cuando este D1 con respecto al ancho B, ya tomando en cuenta el criterio de falla circular es decir, que este radio tiene el ancho B, cuando este valor y con respecto al ancho B es muy pequeño, y el estrato superior, este estrato de acá, el primer estrato, tiene propiedades muy débiles, o sea, es muy suave, uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a una profundidad en un estrato de arcilla de mayor rigidez, o en su caso, la utilización de cualquier otro método para el mejoramiento del suelo. ¿Ya? Entonces, emplazar esta fundación encima de un estrato tan delgado y además débil puede ser considerado un error, ¿ya? Porque este estrato, al ser muy débil, va a estar soportado a incrementos de esfuerzos muy elevados y este estrato va a sufrir mucho y se va a deformar lo máximo. Pero si es un estrato delgado, habría que considerar la posibilidad de fundar la fundación a una profundidad en la cual esté encima de un estrato mucho más rígido y evitar este estrato. ¿Ya? Esa es una opción. Modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse un punzonamiento de cuña originada en al interior del estrato inferior de menor rigidez. ¿Ya? A partir de estas consideraciones, Bowles afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o un punzonamiento en la cuña en el estrato inferior. Esta verificación se realiza tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en el apartado 324, es decir, que la carga última sea mayor a 4 veces el Q asterisco más 4 veces la cohesión del primer estrato,
Si ocurre esto, si ocurre esta inecuación, es decir, que la carga última es mayor al Q asterisco más 4 veces la cohesión, es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. ¿A qué se llama rebalse? A que el suelo, este estrato, salga rápidamente, y si nosotros fundamos sobre esto, se va a producir un asentamiento elevado en este primer estrato que no estaba considerado. Estábamos considerando asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación, pero no un asentamiento producto de un rebalse, es decir, de un movimiento de estos estratos para modificar el suelo, ¿ya? Es por eso que aquí lo más recomendable es que se elija una profundidad donde se evite esta situación. Luego dice, este autor en el 74 encontró una solución para un sistema de 2 estratos y propusieron una serie de gráficas para la determinación de los factores NC. Sin embargo, los propuestos no eran apreciablemente diferentes a los propuestos en la tabla 3.20 por Boles, que sugiere para suelos estratificados que es posible obtener los valores de Pi y C de la siguiente manera. Cuando el suelo es estratificado arenoso, ¿ya? Por eso se dice para suelos con ángulo de fricción y cohesión, se sugiere el siguiente procedimiento. Calcular la profundidad H como 0.5 del ancho B por la tangente más de 45 del ángulo de fricción, utilizando el ángulo de fricción del estrato superior. Si H es mayor a D1, siendo D1 el espesor del primer estrato, determinar el ángulo de fricción modificado a través de la siguiente ecuación. Este procedimiento puede ser extendido para cualquier número de estratos, pudiendo utilizarse una ponderación. Realizar el cálculo similar para obtener la cohesión modificada, tomando en cuenta la estratigrafía. Utilizar cualquiera de las ecuaciones de la capacidad de apoyo desarrolladas para la determinación de la carga útil. Para este cálculo deben ser utilizados valores modificados de cohesión y ángulo de fricción. Para el caso en el que el estrato superior es suave, es decir, presenta un valor de ángulo de fricción y cohesión, uno debe verificar la probabilidad de rebalse del suelo por debajo de la fundación del modo que se indicó anteriormente. Finalmente, para el último caso, que es aquel que considera una fundación emplazada sobre un estrato de arena que se haya descansado sobre un estrato de arcilla o viceversa, se debe verificar primero si la distancia H penetrará al interior del estrato inferior. Por tanto, si H es mayor a D1, la carga última puede ser estimada de la siguiente manera. Es decir, este H mayor a la profundidad del primer estrato. Encontrar la carga última con cualquiera de los métodos propuestos utilizando los parámetros de resistencia del estrato superior. Asumir una falla por punzonamiento que indica que inicia en la base de la zapata con las dimensiones BL, para esto determinar un Q último 2 que es igual al valor de la capacidad de apoyo del estrato inferior. Por tanto, el Q último 2 es determinado utilizando los parámetros de resistencia del estrato inferior y considerando para la determinación de la sobrecarga la profundidad de DF más D1. Determinar el Q último promedio mediante la siguiente ecuación, donde P es el perímetro total considerado por el punzonamiento, PV es la presión vertical en el total en la base del estrato inferior, KS es la presión lateral del terreno tomado en cuenta de tangente al cuadrado de 45 más menos el ángulo de fricción entre 2, al valor de K por tangente de phi, que es el coeficiente de fricción, y el perímetro del muro de la zona de corte, que es igual al ángulo de fricción del estrato superior, y la cohesión en el perímetro expresado como una fuerza que toma en cuenta la cohesión del estrato superior. El área
de la fundación, que es el ancho B por el largo L. Este valor de Q último ponderado calculado es comparado con el valor de Q último. El menor valor de entre los dos valores es el valor usado. Según Bowles, en la práctica, no se presenta a menudo casos en los que los dos estratos o tres estratos de arcilla existentes se hayan claramente delimitados. Es aconsejable considerar a todos los estratos como un solo y adoptar para este un valor de cohesión no drenada correspondiente al valor más bajo de cohesión que se presenta en todos los estratos. Por otra parte, un estrato de arena descansando sobre un estrato de arcilla o viceversa se presenta más común en la práctica y en este caso la estratigrafía se halla mejor definida. Para el caso de los suelos donde se tenga cohesión y ángulo de fricción, con un número considerable de estratos de espesor delgado, valores promedio de los parámetros de resistencia para la determinación de capacidad última pueden ser calculados mediante la siguiente ecuación, tomando en cuenta los espesores de los estratos. El valor de las alturas puede también ser multiplicado por el factor de ponderación si se desea, estando a una profundidad efectiva de corte de interés limitada aproximadamente a esta profundidad. Generalmente, para obtener un mejor promedio de cohesión y ángulo de fricción, puede requerirse de una o dos iteraciones debido principalmente a que el valor del ancho B no es por lo general fijado hasta la capacidad de apoyo sea establecida. ¿Ya? Entonces aquí menciona ciertos criterios en el cual el mejor criterio es este para razonablemente fundar la zapata en un estrato que no tenga ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto se ha terminado el capítulo número 3. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. El día de mañana continuamos. Gracias.